Hay una historia en la Biblia que durante siglos ha dejado sin palabras incluso a los teólogos más preparados. Una historia que, a primera vista, parece una contradicción tan grande que resulta imposible de ignorar. Porque si hay algo que el pueblo de Israel sabía desde lo más profundo de su alma, desde los huesos, desde la sangre que corría por sus venas después de generaciones de esclavitud y de milagros en el desierto, era esto: Dios había prohibido hacer ídolos. Lo había grabado en piedra con su propio dedo. Lo había declarado con truenos desde el monte Sinaí. Lo había castigado con fuego, con plagas y con tierra que se abrió y se tragó a hombres enteros. Y sin embargo, en medio del desierto, bajo un sol implacable, con el suelo cubierto de serpientes venenosas y cuerpos agonizantes por todas partes, Dios mismo le ordenó a Moisés que fundiera la imagen de una serpiente en metal, que la levantara sobre un poste y que dijera al pueblo que todo aquel que mirara hacia ella viviría. ¿Cómo puede ser esto? ¿Qué estaba haciendo Dios? ¿Por qué precisamente una serpiente? ¿Por qué una imagen de metal? ¿Y por qué bastaba con mirarla para no morir? Esta no es una historia menor escondida en los márgenes del Antiguo Testamento. Es una de las escenas más cargadas de significado en toda la Escritura, y lo sabemos porque siglos después, en una conversación nocturna con un maestro de la ley llamado Nicodemo, Jesús de Nazaret la citó directamente. La usó para hablar de sí mismo. La usó para explicar lo que estaba por venir. Y cuando Jesús conecta algo con su propia muerte y resurrección, vale la pena detenerse, respirar hondo y escuchar con toda el alma. Quédate hasta el final, porque la última pieza de este relato va a cambiar la manera en que lees el Nuevo Testamento. Para entender lo que pasó en el desierto, primero hay que entender dónde estaba el pueblo de Israel en ese momento, y no solo geográficamente. Hay algo que la lectura rápida de los textos bíblicos no siempre transmite: el peso aplastante de décadas caminando en círculos. Imagínate a un hombre de 35 años que nació en el desierto. Sus padres le han contado toda su vida sobre Egipto, sobre la esclavitud, sobre las plagas, sobre la noche del Éxodo, cuando el ángel pasó por encima de las casas marcadas con sangre de cordero. Él no vivió nada de eso. Solo conoce el desierto. Conoce el calor que aplasta desde el amanecer, la arena que se mete entre los dientes, el olor del maná que cae cada mañana y que lleva comiendo toda su vida. Nunca ha probado las frutas de Canaán. Nunca ha dormido bajo un techo permanente. Nunca ha plantado ni cosechado. Todo lo que conoce es esta marcha interminable que prometió llevarlo a algún lugar, pero el horizonte siempre parece igual de lejos. Esa era la generación de Números 21. No eran los que salieron de Egipto con sus propios pies, eran sus hijos, y cargaban algo que sus padres no cargaban. La memoria prestada de una promesa que todavía no se cumplía, mezclada con la fatiga de toda una vida vivida en tránsito. El texto nos dice que en ese momento el pueblo tuvo que rodear el territorio de Edom, porque se les negó el paso, y ese desvío fue la gota que derramó el vaso. El ánimo del pueblo decayó por el camino, dice el texto hebreo, con una frase que literalmente significa que el alma del pueblo se acortó, se achicó, quedó sin espacio para seguir sosteniendo la esperanza. Y entonces el pueblo habló contra Dios y contra Moisés. No murmuraron en voz baja, no se quejaron entre ellos en privado. Hablaron contra. La preposición en hebreo implica un ataque directo, una acusación frontal. Las palabras que usaron eran devastadoras. ¿Para qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? No hay pan ni agua, y nuestra alma aborrece este pan tan miserable. Ese pan miserable era el maná, el alimento milagroso que Dios hacía caer del cielo cada mañana sin excepción. Lo estaban despreciando, lo estaban llamando basura.
La tradición rabínica señala que la palabra hebrea que usan para expresar ese desprecio tiene la misma raíz que se usa para describir a los que se mofan de lo sagrado. No era solo hambre o cansancio, era un rechazo casi deliberado de la providencia de Dios, y entonces llegaron las serpientes. La Biblia las llama en hebreo Hanahashim Hasrafim, las serpientes ardientes. La raíz saraf significa arder, quemar, y describe la sensación que producía su mordedura, como si el veneno fuera fuego corriendo por las venas. El texto dice que muchos en Israel murieron. Fue entonces cuando el pueblo fue a Moisés, reconoció su pecado y le pidió que intercediera ante Dios para que quitara las serpientes. Y aquí es exactamente donde la historia da el giro que nadie esperaba. Dios le respondió a Moisés, pero no quitó las serpientes, no las hizo desaparecer. En cambio, le dio una instrucción que debió haberlo dejado parado en seco. Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y todo el que haya sido mordido y la mire, vivirá. Detente aquí y piensa en lo que esto significaba para un israelita de aquel tiempo. El segundo mandamiento, grabado en las mismas tablas que Moisés había bajado del Sinaí, decía con una claridad que no dejaba espacio para interpretaciones: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Esas palabras eran el corazón de la identidad religiosa de Israel. Eran lo que los distinguía de todos los pueblos que los rodeaban, de los egipcios con sus figuras de animales sagrados, de los cananeos con sus estatuillas de Baal, de los moabitas con sus ídolos de piedra. Y ahora Dios le estaba diciendo a Moisés que hiciera precisamente eso. Una figura, una imagen de un animal en metal fundido, levantada en alto para que la gente la mirara y se salvara. Para comprender la profundidad de este aparente escándalo hay que saber algo más. En el mundo antiguo del cercano Oriente, la serpiente era uno de los símbolos más cargados de significado religioso. En Egipto, de donde Israel acababa de salir, la cobra real era el símbolo del poder divino del faraón. Los arqueólogos que han excavado en Canaán han encontrado decenas de figurillas de serpientes de bronce en los templos cananeos, asociadas con rituales de curación y adoración a sus dioses. La serpiente era símbolo de deidad, de fertilidad, de poder oculto. ¿Estaba Dios adoptando los símbolos de los ídolos? ¿Estaba borrando la línea que él mismo había trazado? La respuesta es no. Pero entender por qué requiere ir más profundo. Los rabinos del período del Segundo Templo, los mismos maestros que interpretaban la Torá en los tiempos de Jesús, tenían una tradición fascinante sobre este pasaje. En el tratado Rosh Hashanah del Talmud de Babilonia se hace una pregunta directa: ¿acaso la serpiente mataba o vivificaba? Y la respuesta que dan los sabios es decisiva. La serpiente no hacía nada en sí misma. Lo que hacía que el israelita mordido viviera no era el objeto de metal. Era que al dirigir su mirada hacia arriba, su corazón se orientaba hacia el Padre que está en los cielos, y esa orientación del corazón era lo que producía la curación. Dios no había instituido un rito mágico. No estaba diciendo que el metal tuviera poderes curativos. Estaba creando las condiciones para un acto de fe deliberada y visible. Piénsalo desde adentro. Un hombre ha sido mordido. El veneno corre por su cuerpo. El fuego está en sus venas. Tiene frente a él dos opciones. Puede quedarse en el suelo retorciéndose de dolor, con la vista clavada en la herida, paralizado por el miedo a la muerte. O puede hacer lo que parece completamente irracional: levantar la vista y mirar hacia un poste en medio del campamento donde brilla una figura de metal bajo el sol implacable del desierto. El acto de mirar era un acto de obediencia. Era elegir confiar en la palabra de Dios por encima de lo que los sentidos y la razón le gritaban.
Era reconocer que la salvación no venía de sus propias fuerzas, no venía de su mérito ni de su inteligencia, venía de Dios, y Dios había señalado ese punto como el lugar donde la fe tomaba forma concreta, y hay un detalle que la mayoría pasa por alto. Dios eligió precisamente la imagen de lo que estaba matando al pueblo. La serpiente ardiente que mordía era la misma imagen que se levantó sobre el poste. Esto no era accidental, era una declaración teológica que las palabras solas no podían hacer. El instrumento de la muerte puede convertirse en el instrumento de la vida. Lo que destruye puede ser redimido. Lo que hiere puede sanar. Esa lógica invertida, ese giro inesperado, donde el símbolo del mal se convierte en la señal de la salvación, es una de las ideas más profundas que recorre toda la Biblia de principio a fin. Y aquí en el desierto del Negev aparece grabada en bronce como un anticipo de algo mucho mayor. Han pasado más de 1000 años desde aquel campamento. Estamos ahora en Jerusalén, de noche, en algún lugar resguardado de la ciudad. Un hombre se acerca discretamente a Jesús de Nazaret. Se llama Nicodemo. Y no es un hombre cualquiera. Es fariseo, miembro del Sanedrín, el Consejo Supremo Religioso de Israel. Un maestro reconocido. Ha venido de noche, probablemente para evitar ser visto, o quizás porque algo en él todavía no está listo para hacer pública esta búsqueda. Jesús le habla del nuevo nacimiento, de nacer del agua y del Espíritu, y Nicodemo no entiende. Ha dedicado su vida entera al estudio de la Torá. Conoce los textos sagrados desde que era niño, y sin embargo, algo en las palabras de este hombre de Galilea lo tiene completamente perdido. Y entonces Jesús dice algo que en los oídos de un maestro de Israel como Nicodemo debió haber resonado con una fuerza que difícilmente podemos imaginar desde nuestra distancia cultural. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Juan 3, versículo 14. Nicodemo conocía Números 21. Lo había estudiado, lo había debatido. Había escuchado las interpretaciones rabínicas, sabía que el pueblo fue salvado mirando hacia lo que los había herido, y ahora este hombre frente a él estaba diciendo que él mismo, el Hijo del Hombre, iba a ser levantado exactamente de la misma manera. La palabra que Jesús usa en griego, hipso, tiene una doble carga semántica que Juan maneja con precisión a lo largo de todo su evangelio. Hipso significa ser elevado físicamente, como cuando alguien es levantado en una cruz, pero también significa ser exaltado, glorificado, elevado en honor y majestad. Juan usa esta misma palabra 3 veces en su evangelio refiriéndose a la crucifixión, y en cada caso los dos significados están presentes al mismo tiempo. Jesús sería levantado en una cruz, y en ese mismo acto de aparente humillación total sería exaltado como Señor sobre todo. Piensa en lo que significaba eso para Nicodemo. Como fariseo entrenado en la Torá, él sabía que el Deuteronomio 21 declaraba que todo el que colgara de un madero era maldito por Dios. Era una de las formas de muerte más deshonrosas en la cultura judía, reservada para los peores criminales. Y este hombre frente a él estaba diciendo que el Hijo del Hombre, el título mesiánico tomado del libro de Daniel, que todo maestro de Israel reconocía, iba a terminar colgado en un madero. Era escandaloso, era incomprensible, a menos que hubiera algo más detrás, a menos que el madero no fuera el final de la historia, sino el punto donde la historia más grande del universo llegaba a su clímax. Y Nicodemo, siendo el maestro que era, tenía que saber que 700 años antes del desierto no había una sola profecía, sino varias, que apuntaban exactamente en esa dirección.
Isaías 53 describía con una precisión que hace difícil creer que fue escrita antes de los hechos. Fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él cayó, y por su llaga nosotros fuimos curados. Por su llaga fuimos curados. El mismo lenguaje del desierto, el mismo movimiento, la herida que sana, el que carga el dolor ajeno para que otros vivan. Isaías lo había visto, lo había escrito, y llevaba siglos esperando su cumplimiento en alguien que los maestros de Israel todavía no podían imaginar que sería un carpintero de Galilea que llegaba de noche a hablar de serpientes y de nuevo nacimiento. Lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo era esto: todo lo que aquella serpiente de bronce significó en el desierto, el objeto del mal convertido en señal de salvación, el símbolo de la herida que se convierte en fuente de curación, el acto de fe que requiere mirar hacia lo que parece un escándalo, todo eso era una sombra, un anticipo grabado en la historia de Israel que apuntaba directamente hacia lo que él estaba a punto de hacer. Pablo articularía esto años después con una precisión que todavía corta. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. El que no tenía nada del veneno en sí mismo, el completamente puro, fue levantado cargando lo que no era suyo. Como la serpiente de bronce que tenía la forma de lo que mataba pero no tenía el veneno, Jesús tomó la apariencia del pecado humano sin ser pecador, para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Y el versículo que sigue a la referencia de la serpiente es el que probablemente más personas en el mundo conocen de memoria, aunque no siempre lo escuchan en su contexto. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El paralelo es exacto y deliberado. En el desierto, la salvación era para todo el que mirara hacia la serpiente de bronce. No solo para los sacerdotes, no solo para los ancianos, no solo para los que habían pecado menos o actuado mejor. Para todo el que mirara, la única condición era levantar la vista. En el Evangelio, la salvación es para todo aquel que crea en el Hijo levantado, no solo para los judíos, no solo para los teólogos, para todo el que crea. La única condición es levantar la mirada del alma, y la historia de Nicodemo no termina en aquella conversación nocturna. El Evangelio de Juan lo muestra de nuevo en el capítulo 7, cuando sus colegas del Sanedrín quieren arrestar a Jesús sin haberlo escuchado. Y Nicodemo levanta la voz, solo él en toda la sala, para preguntar si la ley permite condenar a un hombre sin escucharlo primero. Sus colegas lo reprenden con desdén. Le preguntan si acaso también él es Galileo. Pero él ya no puede fingir que aquella conversación nocturna no ocurrió. Y en el capítulo 19, después de la crucifixión, cuando los discípulos más cercanos han huido y el miedo ha dispersado a todos, aparece Nicodemo, ya no de noche, sino a plena luz del día, cargando unos 30 kilogramos de mirra y áloe para preparar el cuerpo de Jesús junto a José de Arimatea. Era un acto público. Era un acto que le costaría su reputación dentro del Sanedrín, su posición, tal vez su seguridad. Pero algo en aquella noche le había cambiado la dirección de la mirada para siempre. El Hijo del Hombre había sido levantado. Y Nicodemo, el maestro de Israel que llegó con preguntas en la oscuridad, había mirado. Pero hay algo que este relato todavía guarda, algo que ocurrió siglos después de Moisés y que ninguna exposición de este pasaje puede ignorar. El libro de Segundo Reyes, capítulo 18, cuenta que cuando el rey Ezequías subió al trono de Judá, una de las primeras cosas que hizo fue destruir algo que había estado con el pueblo de Israel durante generaciones:
la serpiente de bronce que Moisés había hecho en el desierto. ¿Por qué? Porque el pueblo había comenzado a quemarle incienso. Le habían dado un nombre, Nehustán, que en hebreo suena a algo así como el objeto de bronce, y lo habían convertido en objeto de culto. Habían tomado el símbolo que fue creado para señalar hacia arriba, hacia Dios, y lo habían convertido en el destino final de su adoración. El dedo que señalaba la luna se había vuelto la luna misma. Ezequías, uno de los poquísimos reyes de Judá que el narrador bíblico evalúa sin reservas como alguien que hizo lo recto ante los ojos de Dios, entendió que destruir Nehustán no era un acto de irreverencia hacia la historia de Israel, era un acto de fidelidad. El objeto había cumplido su propósito en el desierto. Cuando dejó de apuntar hacia Dios y se convirtió en obstáculo entre el pueblo y su Dios, necesitaba desaparecer. Esa es una de las advertencias más profundas que este relato lleva dentro. El símbolo que salva puede convertirse en el ídolo que destruye en el momento en que pierde su función de señalar más allá de sí mismo. Y es exactamente por eso que en el Evangelio de Juan, Jesús no dice miren la cruz, no dice veneren el madero, no dice adoren el lugar, dice crean en mí, no el objeto, no la institución, no la reliquia. Él. No podemos cerrar esta historia sin volver al principio, porque la serpiente no aparece por primera vez en el desierto. La primera serpiente en la Biblia está en el jardín del Edén. Habló, sedujo, mintió, prometió vida y entregó muerte. El hombre y la mujer comieron del fruto que los mataría. Y desde aquel momento, la humanidad quedó herida por un veneno que ninguna medicina humana podía curar. El veneno de la separación de Dios, del miedo, de la vergüenza, de la muerte que entra por el pecado. En el desierto, siglos después, la serpiente ardiente mordió, envenenó, mató. El pueblo que había elegido rebelarse contra Dios experimentó en su carne lo que el pecado hace. Quema por dentro, paraliza, lleva hacia la muerte. Y en el Calvario, el Hijo de Dios fue levantado como la serpiente en el desierto, tomando sobre sí el veneno que no era suyo, convirtiéndose en imagen de lo que mata, para que todo el que mirara hacia él pudiera vivir. Pablo lo escribe en Gálatas 3:13 con palabras que 2000 años de historia no han desgastado. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. La serpiente del Edén prometió que serían como dioses y los arrojó a la muerte. La serpiente de bronce en el desierto no prometía nada, solo señalaba hacia arriba, hacia el Dios que sana. Y el Hijo del Hombre levantado en una cruz no prometió poder terrenal ni sabiduría humana. Prometió lo que el mundo no puede dar ni puede quitar. Vida eterna para todo el que mire y crea. Pero hay algo que pocas veces se dice sobre este relato y que cambia la manera de entenderlo. El texto de Números no dice que las serpientes desaparecieron después de que Moisés levantó la serpiente de bronce. Siguieron ahí. El desierto no se transformó en jardín. Las serpientes ardientes no se evaporaron. El veneno seguía siendo veneno. Lo que cambió no fue el entorno, fue la disponibilidad de un remedio. Y eso es enormemente importante, porque hay una idea que muchas personas cargan sin saberlo, la idea de que la fe religiosa debería quitarles el desierto, debería hacer desaparecer el dolor, debería garantizarles un camino sin serpientes. Este pasaje dice lo contrario. El desierto permanece, las serpientes permanecen. Pero en medio de todo eso hay un poste, hay una señal, hay una dirección hacia donde mirar que hace que el veneno no sea la última palabra. Esa es la promesa. No la ausencia del sufrimiento, sino la presencia de algo más fuerte que el veneno. Hoy, desde el otro lado de toda esa historia,
El llamado es el mismo que resonó en el desierto del Negev hace más de 3000 años. El veneno está en todos nosotros. Cada uno de nosotros conoce esa sensación de arder por dentro, de cargar algo que no podemos soltar, de saber que hemos fallado, de sentir el peso de lo que somos cuando nadie nos ve. Y lo que este relato lleva dentro es algo que ningún sistema religioso de mérito puede ofrecer. Ninguno de los israelitas mordidos tuvo que demostrar que merecía ser curado antes de poder mirar. No hubo evaluación, no hubo lista de requisitos. La única condición era levantar la vista. El que más había murmurado y el que menos había murmurado tenían exactamente la misma posibilidad de vivir y exactamente la misma condición que cumplir. Hay algo que este pasaje revela sobre la naturaleza de Dios que pocas historias en la Biblia muestran con tanta claridad. Dios responde al pecado con una invitación, no con una sentencia final. El pueblo había murmurado. Había despreciado el milagro del maná, había atacado a Moisés con palabras, y la respuesta de Dios no fue el silencio, no fue el abandono definitivo, no fue la destrucción total, fue una serpiente de bronce sobre un poste, y la instrucción de mirar. Eso es misericordia, no la ausencia de consecuencias, porque las serpientes siguieron estando en el suelo y la mordedura siguió siendo real, sino la presencia de un camino de regreso incluso en medio de las consecuencias. La gracia no borra el desierto. La gracia pone un poste en medio del desierto, y eso es exactamente lo que es la cruz. No la promesa de que la vida se va a volver fácil o que el desierto va a desaparecer, sino un punto de orientación puesto en el centro de la historia humana, visible desde cualquier ángulo, al que todo el que mire y crea encontrará lo que el veneno no puede quitarle: vida que no termina. Eso es lo que Pablo llama gracia, siendo justificados gratuitamente, sin costo, sin mérito, solo por la gracia del que decidió levantarse en el madero para que nosotros no tuviéramos que morir del veneno que cargamos. El Dios que en el desierto usó la imagen de una serpiente de bronce para sanar a su pueblo, es el mismo Dios que usó la imagen de un hombre colgado en una cruz para salvar al mundo. No porque la herramienta fuera gloriosa, sino porque el amor detrás de ella no tenía límite. Hace 3000 años, un israelita anónimo, cuyo nombre nunca vamos a conocer, estaba tendido en el polvo del desierto con el veneno corriendo por sus venas y el sonido de los que morían a su alrededor. No era un héroe. Probablemente había sido uno de los que murmuraron. Probablemente tenía todas las razones del mundo para pensar que Dios ya no lo escuchaba, y sin embargo levantó la vista, no porque lo mereciera, no porque lo entendiera, sino porque la palabra de Dios había dicho que si miraba, viviría, y vivió. Su historia nunca fue escrita con nombre propio, pero su acto de levantar la vista forma parte del tejido de la historia de la redención, el mismo tejido que llegaría a su clímax en una colina a las afueras de Jerusalén, donde el Hijo del Hombre fue levantado para que todo el que crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Estás mirando hacia Él hoy? Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando, desde México, desde Colombia, desde España, desde Argentina, desde cualquier lugar del mundo donde esta historia llegó a ti en este momento. Tu presencia aquí no es accidente. Escríbenos tu país, tu ciudad, y si algo de lo que escuchaste hoy tocó algo en ti, cuéntanos. Nos leemos abajo.